buenas tardes a la estimada audiencia. Hoy vamos a analizar un tema muy interesante, realmente por el tema de la actualidad y también pues, relacionada con una de las carreras que es criminalística dentro del instituto. Quien nos acompaña el día de hoy es el doctor Jorge Carvajal. Él es director de la maestría de Ciencias Forenses de la Universidad de Manizales, Colombia, y docente pues del Instituto Alquimia. También tenemos la presencia del doctor Osvaldo Paqui. Él es abogado también, docente del Instituto Alquimia y perito especializado acreditado por la función judicial. Quienes habla, Paul Ramírez, docente también del Instituto Alquimia y también pues, abogado de profesión. El tema de hoy, como les comentaba, es la inteligencia artificial aplicada a las ciencias forenses y su implicación en las ciencias forenses. Y pues a mí me gustaría pues, comenzar un poco el tema, el debate de las implicaciones éticas y legales sobre el uso también de la inteligencia artificial. Estábamos conversando un poco antes y bueno, hoy en día ha avanzado mucho el tema de la tecnología. No sé, pues, usted, doctor Osvaldo, nos comentaba un poco que estaba con algunas capacitaciones y actualizaciones que nos puede aportar sobre el tema para empezar. Sí, muchas gracias con todos quienes se encuentran conectados a esta hora. Como lo ha referido el doctor, quien les habla, Osvaldo Paqui, es perito acreditado aquí en el Ecuador por la función judicial del Consejo de la Judicatura. Efectivamente, tratando el tema de fondo como lo es la inteligencia artificial aplicada a las ciencias forenses. Si bien es cierto, en nuestro país aún queda mucho por hacer, principalmente para conocer a fondo cada una de las áreas en los temas de criminalística y ciencias forenses, no solo en el ámbito de nosotros como peritos, sino de las mismas autoridades judiciales, porque aún todavía no conocemos ni siquiera la terminología que debe ajustarse para solicitar una pericia. No muy lejanamente hablando, en el Ecuador el mismo catálogo de especialidades periciales de la función judicial establece los roles que tiene cada uno de los peritos. En mi caso, como perito en documentología, tenemos igual nuestras facultades para poder practicar determinadas pericias, por ejemplo, en el área de la grafoscopía. Sin embargo, colegas abogados y con el debido respeto a las autoridades judiciales, confundimos lo que es grafología con lo que es documentoscopía o grafoscopía. Desde ahí, se diría desde mi muy humilde punto de vista, que tendríamos que corregir inicialmente esos aspectos, para luego sí tratar la temática de lo que es una inteligencia artificial que, como todos bien sabemos, se nos está yendo a pasos extensos en toda área. Y obviamente a la actualidad también se habla de inteligencia artificial aplicada a las ciencias forenses. Eso pudiera referir, estimado doctor, en cuanto a lo que es inteligencia artificial, desde mi punto de vista, para que se llegue a aplicar acá, faltaría mucho. ¿Y por qué? ¿Por qué diría en este sentido esta persona de que faltaría mucho? Porque aún no tenemos todavía un conocimiento pleno de lo que conlleva esta situación, no solo en el campo jurídico, sino, como lo estamos refiriendo en esta tarde, al respecto de las ciencias forenses. La ciencia forense es parte, en este sentido, de lo que es la situación normativa jurídica. Igualmente, aquí en nuestro país contamos con manuales, protocolos que se dice que se aplican en el tema de la criminalística. Sin embargo, son normas que no cuentan con un soporte suficiente para establecer, por ejemplo, un método, una metodología o la aplicación de una técnica dentro de lo que es una pericia en cualesquiera de las áreas de la criminalística. Entonces, diría, para concluir esta primera intervención, de que nos falta mucho acá. A buena hora tenemos aquí al doctor conocedor igualmente de las ciencias forenses de Colombia, que Colombia, con el respeto debido, está un poco sobre nosotros,
en estos temas de criminalística y ciencias forenses, y más allá de eso, considero de que de pronto ellos también ya tienen un poco involucramiento en esta temática de la inteligencia artificial. Muchas gracias por esta primera intervención. Muchas gracias, doctor. Sí, realmente es un tema bastante amplio, bastante nuevo, más que nada para nosotros en el Ecuador. Doctor Carvajal, usted pues con su amplia experiencia en Colombia, sabemos que el tema forense, el tema criminalista, lleva muchos años de ventaja para nosotros, más que nada por el tema pues, que han tenido avances tanto en tecnología como en profesionales. Yo quisiera consultarle un poco, también conversábamos con usted, de que si bien es cierto para nosotros, para nuestra realidad, el Ecuador es algo novedoso, usted comentaba que esto ya es algo que se venía escuchando incluso en Europa hace muchos años atrás. Y en este tema, ¿qué implicaciones éticas y qué implicaciones legales tiene el uso de pues, la inteligencia artificial para el ámbito de las ciencias forenses y también el criminal? Muchas gracias, doctor. Bueno, podríamos indicar a raíz de la pregunta que esto es una cuestión de orden medular, es una columna vertebral, no solo ahora, o sea, la cuestión de nuestro comportamiento ético como seres humanos siempre nos ha inquietado. Por lo tanto, cuando tenemos a las velocidades que tenemos estos avances de inteligencia artificial, que bien es cierto, explosiona con ChatGPT en noviembre, no es que sea tan nuevo. Se habla desde hace 70 años de inteligencia artificial, pero la evolución viene siendo a unos pasos agigantados. Entonces, de tal suerte que con lo que sucedió con ChatGPT ha dado lugar a pensar en cuál es el uso que nosotros podemos darle. Uno diría aquí que la premisa es: ¿nosotros seguiremos siendo quienes manejemos las inteligencias artificiales o llegará el momento en que la inteligencia artificial podría de verdad superarnos como seres humanos? Bueno, eso hay visiones apocalípticas, depende de a quién se escuche. Si uno escucha a Elon Musk, si uno escucha a Mark Zuckerberg, pues va a tener una visión no tan apocalíptica como si cuando uno escucha, por ejemplo, a Zizek, el esloveno, o a Chul Han, el coreano, o si escucha a Noam Chomsky. Lo que quiero decir acá es que el cuestionamiento va a ser, por ejemplo, miren esto que me parece de uno de ellos, como puede sonar chistoso, pero es cierto, y va a plantear y va a decir, es que la inteligencia artificial no tiene la posibilidad de ser tan estúpida como si podemos ser estúpidos los seres humanos. Y la estupidez no es un asunto negativo, la estupidez nos ayuda también a crecer. La cuestión de las emociones. Entonces vienen ejemplos y dicen, mire, en su momento, hace muchos años, una inteligencia artificial, un computador, le ganó al campeón mundial en ajedrez. Luego, ahora reciente en China, con un juego muy popular en China, resulta que una inteligencia artificial le ganó al campeón y el campeón se sintió frustrado, triste, lloró. ¿La máquina que ganó sintió alegría? ¿O si la máquina hubiese perdido, sentiría tristeza? No. Entonces hay unas partes esenciales. La otra parte esencial es la posibilidad que nosotros tenemos de ser creativos. Por ejemplo, la inteligencia artificial tiene la capacidad de manejar una gran cantidad de datos, por eso ahí el Machine Learning y la Big Data cogen fuerza, esos términos. Y esa gran cantidad de información la puede procesar, nosotros no, a pesar de que tenemos una gran capacidad neuronal que todavía no logramos descifrar todavía, pero aún así estas 12.000 millones de neuronas en este kilo y medio de masa cerebral logran tener algunos aspectos que probablemente no va a alcanzar la inteligencia artificial por mucho que avancemos. Estamos muy avanzados porque lo que están haciendo la inteligencia artificial no hay una definición única, no existe, pero podríamos decir que lo que están haciendo es tratar de imitar cómo funciona nuestro cerebro, que las redes neuronales y todas esas capas que tenemos lo hagan artificialmente. Pero igual podríamos decir esto, si no conocemos nuestra verdadera capacidad, es decir, no podemos decir todavía en realidad con certeza qué es la inteligencia humana, y sin embargo nos estamos atreviendo a decir qué es la inteligencia artificial. Entonces hay muchos temores. El mensaje claro es, no debe haber tanto temor. El mensaje es cómo nosotros vamos a hacer uso de esa herramienta para que nosotros en nuestros procedimientos y procesos seamos más eficientes, más eficaces, más efectivos, haciendo uso de la inteligencia artificial, pero de una manera ética, responsable, porque también es cierto que el que no lo haga de manera ética y responsable puede causar grandes daños. En realidad es así, ¿no? El tema hoy en día, bueno, también se escucha mucho el reconocimiento facial, ¿no? El tema de la identificación de voz por sistemas, y se ha visto incluso como lo que denominan ahora el tema de los memes, el tema de, pues para hacer chistes, se escucha voces de ciertas personas
que entablan diálogos, obviamente todo recreado por inteligencia artificial. Vemos fotografías creadas en su totalidad, es decir, imágenes de personas que no estaban ahí presentes. Sin embargo, se crea. Yo vi hace tiempo un tema de algunos futbolistas que me llamó bastante la atención, y resulta pues que evidentemente era un montaje, ¿no? Pero era tan realista que ya empieza a asustar, ¿no? Y a lo que nosotros nos conlleva el tema de cuando se empiecen a presentar este tipo de situaciones con pruebas en un proceso legal. Si bien es cierto, hablábamos de que hay peritos especializados, peritos informáticos, hasta qué punto decimos, si hoy en día ya es un poco complicado, doctor Osvaldo, entender o identificar, perdón, qué es falso y qué es creado por una inteligencia artificial. Aquí hablando de perspectivas a futuro, más o menos 5 a 10 años, ¿cree usted pues que realmente ya sea tan indistinguible, que sea incluso complicado para nosotros como profesionales en el área identificar lo que es real y es falso dentro de una prueba pericial o dentro de un proceso legal? Bueno, como lo conversábamos hace un momento en la parte externa, en realidad, conforme va evolucionando esta temática de la inteligencia artificial, el perito igualmente tiene que ir en constante formación. Les decía hace un momento, el mismo catálogo de especialidades de la función judicial a nosotros en el Ecuador nos exige una constante capacitación. Es penoso cuando usted como abogado litigante va a una audiencia y al perito se le consulta hace qué tiempo usted tuvo su última capacitación, su última actualización de conocimientos. Y nos topamos con el tema de que 5 o 10 años atrás, peritos que se han calificado en su momento y que desde aquel momento no se han vuelto a actualizar en sus conocimientos. Entonces, se nos viene una situación un poco compleja, la inteligencia artificial, se nos viene una situación un poco compleja. ¿Por qué? Porque en realidad, si nosotros nos quedamos en donde estamos, y como lo ha dicho el doctor, nos quedamos donde estamos y la inteligencia va más a fondo, adentrándose en nuestra sociedad y todo lo demás, entonces, ¿qué nos esperaría? ¿Qué nos pudiera pasar en su momento? Que de pronto acogeríamos tal vez inclusive alguna información errada. Conversábamos de un tema que lo puso a colación el doctor hace un momento, que en realidad yo no había tenido conocimiento, un caso X en Estados Unidos que comentaba el doctor, en donde un abogado ha acogido algunas supuestas sentencias aplicables en el campo jurídico, que al momento de verificar no ha existido tales sentencias, entonces, y han querido hacer pasar como aspectos doctrinarios en una audiencia determinada. Imagínense, si es que nosotros no vamos a la par conforme al avance de esta inteligencia artificial, nos quedaríamos atrás y obviamente ¿qué incidiría con aquello? Tocaría de que de pronto vaya a haber, por ejemplo, hablando en el aspecto jurídico, una resolución tal vez con una información errada, ¿no es cierto? Entonces, más en el aspecto criminalista, ¿quién juega un rol muy importante en esta temática? El perito en informática forense. El perito en informática forense tiene que estar a la par, al día, en estos temas. Eso podría decir, estimado doctor. Muchas gracias, muy interesante. Y bueno, respecto un poquito o manteniéndonos en la línea del tema, doctor Jorge, yo quisiera preguntarle a nosotros, bueno, a mí, al menos en la facultad, no recuerdo específicamente el año, ¿no? Pero habían teorías hace siglos, incluso atrás, de que planteaban que para poder identificar un perfil criminal incluso habían características físicas. Claro, hoy está descartado este tema, ¿no? Pero en ese entonces empezaron a plantear que hay un perfil del criminal, ¿no? Que tiene la oreja de esta forma, que tiene, etcétera, ¿no? Para hoy, o para nosotros hoy en día, claro, es un tema. Pero a mí me llama la atención, leí alguna vez un artículo justamente que hablaba de algoritmos para poder justamente predecir estos patrones delictivos, ¿no? De que la inteligencia artificial ya puede analizar ciertos perfiles y automáticamente identificar con mayor o menor precisión, pero pues un patrón o un perfil criminal. Y ahí va la pregunta, ¿cree usted que si es que esto se llegase a perfeccionar, supongamos, es ético realmente juzgarle a una persona en base a que yo ingresé datos, algoritmos a un sistema y el sistema me dice, bueno, pues cumple con el perfil?
Bueno, yo imagino que usted recuerda de la universidad, es que, claro, hubo una época, eso se le atribuye a Garófalo y a Lombroso, eran criterios biologicistas donde no se puede juzgar, hay que ir al contexto. O sea, si uno se fuese a esa época, eso era válido de cierta manera, porque ellos iban a visitar los centros penitenciarios y encontraban que las personas con ciertas tipologías biológicas, descripciones de carácter morfológico, coincidía con ciertos delitos. Esta persona que tiene estas características, homicidio; esta persona que tiene estas características, un violador. Pero eso no es que del todo se haya superado. Yo creería que no. Voy a ir por partes y luego voy a irme a la inteligencia artificial. Yo le pregunto a mis estudiantes, si eso se superó, díganme si ustedes en algún momento han ido caminando por la calle, ven una persona y con solo verla sienten el deseo de devolverse, de esconderse, de entrar en un almacén. Algo rezagos hay sobre eso, la apariencia física, bueno, alguna situación, pero la cosa puede volverse más delicada y uno diría, eso ya es superado. Hay otra forma de verlo. Y aquí viene otro tema que a la par con las neurociencias, con la inteligencia artificial está avanzando mucho, que es el tema de las neurociencias. Ustedes pueden ver una producción cinematográfica que se llama Minority Report o Sentencia Previa, y a pesar de que tiene una realidad cinematográfica exagerada, se pueden dar cuenta que está planteando precisamente, voy al punto final, uno puede predecir que una persona va a reincidir en una conducta criminal. Entonces ahí plantean eso en neurociencias. En inteligencia artificial también están caminando. Por ejemplo, en Estados Unidos se diseñó el COMPAS. La primera crítica con la utilización del COMPAS que encontraron después es que la persona que diseña es una persona que tiene obviamente ciertos sesgos. Los seres humanos estamos llenos de eso. Entonces diseña la inteligencia artificial y encontraron que en el COMPAS, que era para predecir la posibilidad de que una persona reincidiera en una conducta criminal, tenía ciertos sesgos que eran discriminatorios y violatorios de derechos humanos. Sesgos como, por ejemplo, pues claro, si la persona es de color de tez negra, pues es más propensa a delinquir, por favor. Entonces se encuentran que esos sesgos están ahí, y lo mismo se está sucediendo con otras inteligencias artificiales donde hay esos sesgos y esos mismos perjuicios que nosotros como seres humanos hemos creado, conservamos y están ahí presentes. ¿Y usted cree que pues si es que la inteligencia artificial o bueno, estas aplicaciones, ¿no? Avanzaran a tal punto de pues poder decidir si esta persona cumple con tales estándares, por lo tanto culpable, ¿no? Realmente, ¿hasta qué punto es ético ese tema de darle tanta importancia? Al final es una inteligencia artificial, como decimos, no es realmente una persona que tiene algo, que tiene un criterio, incluso una motivación diferente, ¿no? Nosotros incluso por el miedo a veces improvisamos, y esa improvisación a veces tomemos decisiones y avancemos en el sentido que de otra manera la computadora no hay forma de hacer. Entonces, ¿hasta qué punto es ético darle tanta importancia a un criterio técnico de un algoritmo, de una inteligencia artificial? Ya hay modelos y ya se están aplicando. Entonces, ¿qué pasa con los modelos y cuál es la mirada que debemos dar? Nosotros tenemos la capacidad de analizar miles de sentencias de los pronunciamientos que hacen las altas cortes, a lo que se les llama jurisprudencia, que puede ser importante para tomar una decisión por un juez. Nosotros se nos escapa eso, pero la inteligencia artificial lo puede hacer. Entonces aquí lo que hay que pensar es, señor juez, ¿usted cómo va a hacer para utilizar la inteligencia artificial de tal manera que le suministre información en tiempos? Aquí vence barreras espaciotemporales, va a poder ser más efectivo. Pero la labor del juez sigue siendo fundamental a la hora que tiene que revisar la información que le está arrojando la inteligencia artificial después de analizar gran cantidad de datos que uno no es capaz. Y entonces verificar y decir, pues claro, como sucede con el abogado. El abogado en Miami, que fue producto precisamente de un golpe que en un vuelo del Salvador a Bianca le producen y él se va y demanda, y es un abogado de 30 años de experiencia, se va a ChatGPT que le elabore la demanda. Y le elabora la demanda citando unas sentencias que no existían. ¿Qué le faltó al abogado? Sentarse, revisar. Porque no confirmó, venga, esta sentencia sí está. Si él hubiese hecho ese trabajo, sin duda que la ChatGPT le hubiese dado información importante. Claro que sí, pero hubiese detectado que por lo menos en materia de jurisprudencia estaba equivocado y hubiese corregido y hubiese enderezado eso. Entonces nosotros tenemos que aprender a utilizar la herramienta. Es decir, o sea, estas sentencias de las que usted habla, la inteligencia artificial se las inventó. Las inventó.
tiene implicaciones incluso hasta legales, ¿no? Bueno, y en esa línea, doctor Osvaldo, yo sí tengo aquí una pequeña inquietud, ya que usted, pues, nos ha comentado un poco el tema del estudio, ¿no? Que ha estado constantemente analizando este tema. ¿Cómo cree usted que la inteligencia artificial está transformando el proceso judicial como tal y las estrategias no solo de defensa, sino también estrategias de acusación? Bueno, el doctor ha mencionado una situación importante. Primeramente partamos desde un punto ético. La ética, un rol importante al 100% en cualquier ser humano, consideraría yo. Sin embargo, se ha puesto hace un momento en el conversatorio que mantuvimos a colación un aspecto muy importante. Si yo como perito, por ejemplo, hablando en ese campo, aplico determinado método, metodología o técnica, viene otro perito que obviamente, de acuerdo a las partes procesales, cada quien contratará a su perito o será designado por la autoridad judicial igual. Viene otro perito y aplica un método diferente al mío. Hablando estrictamente en el campo de grafoscopía, en el área de documentología, ¿qué pasa? Penosamente, todo ser humano tiene, como la huella dactilar, unos rasgos difíciles de imitar. Hablando desde ese punto, desde ese aspecto, yo diría de que realmente va a haber un margen de error. Va a haber un margen de error, ¿por qué? Porque yo no firmo igual, por ejemplo, como usted. Yo no elaboro mi escritura como usted o como cualesquiera de aquí que estamos en esta reunión, ¿no? Entonces, poder recabar información en ese sentido, en el ámbito pericial, en el ámbito técnico-científico, se consideraría, desde mi punto de vista, complejo, difícil, que como se ha dicho, estamos evolucionando con esta inteligencia artificial, tal vez en determinado momento se pudiera conseguir toda aquella información de cada uno de los seres humanos, pudiera decirse quizás que va a haber una certeza para que una autoridad acoja determinado criterio, que va a ser un criterio, obviamente, como mencionaba, un criterio dividido, porque el uno dice hay correspondencia con la autoría y el otro dice no hay correspondencia por tal y cual aspecto, ¿no es cierto? Entonces, si acá mismo, sin necesidad de la inteligencia artificial, estamos manejándonos a lo que decimos cada una de las partes con un criterio totalmente diferente, entonces, desde mi punto de vista, diría yo que tendría que recabarse información de cada uno de los seres humanos para, por ejemplo, en el ámbito jurídico poder decir sí o no, por ejemplo, para adoptar una resolución, sea con un dictamen, en este caso, para sentenciar o a la vez para emitir un dictamen abstentivo de acusación. Y en este caso, incluso conversábamos con usted mismo, muchas veces en los procesos judiciales existen más de un informe, ¿no? Y a veces hay el informe dirimente. ¿Podría darse el caso, usted qué opina, pues, de que presento yo mi informe, el doctor como contraparte presenta un informe distinto al mío y para dirimir, pues, utilizar una inteligencia que analice, pues, los informes y nos, pues, arroje una tercera opinión, si cabe el término, o confirmando una de las... Pudiera haber un margen de error, como todo aspecto, en el campo científico, inclusive hablábamos de que no hay una certeza absoluta, inclusive en el mismo campo científico. Entonces, quedaría como legalmente, jurídicamente en nuestro medio, en nuestro país, quedaría a consideración de la autoridad judicial. Si dado el caso, en algún momento llega la inteligencia artificial a sustituir a los peritos, que precisamente eso es lo que ya se está incluso un poco adentrando en la temática, si dado el caso llega a aquello, pues ya sería una situación que igual al mismo administrador de justicia le exige de que esté en constante actualización en estos temas. Yendo más o menos por esa línea, pues para no alargarnos mucho más, incluso conversábamos con el doctor hace unos días, de que hay esta, como usted lo denominó, esta perspectiva apocalíptica, ¿no? Ya se ha visto en algunas industrias inclusive, de que se reemplaza ya al ser humano como tal, pues ya mucha mano de obra se ha reemplazado por maquinaria y trasladándola a esa, pues a nuestra área de experticia o nuestra profesión. ¿Cree usted
en su experiencia, que algún día la inteligencia artificial podrá reemplazar a un abogado, podrá reemplazar a un juez, podrá reemplazar a un perito, o inclusive un fiscal, etcétera, o realmente el ser humano al fin y al cabo siempre va a ser necesario ese punto que usted dice de creatividad, ¿no? de improvisación que tenemos, el que impida, pues, o que sea esta barrera para que la tecnología, pues, nos termine de reemplazar. Bueno, ya hay investigaciones que arrojan los siguientes resultados. Millones de empleos en ciertas áreas que han sido reemplazados por inteligencia artificial. Pero el informe también demuestra que hay millones de nuevos empleos que se han creado gracias a la inteligencia artificial. También, ya el modelo que usted indica ya se ha aplicado. En Estados Unidos se le pagó una cantidad de dinero a un abogado para que asistiera a unas diligencias en una audiencia y tenía que estar limitado única y exclusivamente a lo que le dictara la inteligencia artificial. Eso nos demuestra, por lo tanto, que la inteligencia artificial acompañó a un ser humano a que lo hiciera. Tuve la oportunidad de dirigir un trabajo investigativo monográfico en Manizales en este semestre que pasó. Y el trabajo monográfico se titulaba La utilización de inteligencia artificial chatbot en los contact centers de Manizales y el empleo, que es muy parecido a lo que se puede dar acá porque hay muchas cosas de Cuenca parecidas a Manizales. ¿Qué encontró la investigación? En ciertas áreas de las que trabaja un call center, que es un tercero que le presta servicios a una empresa, por ejemplo, en lo que tiene que ver con atención al cliente, implementar un chatbot en el primer semestre ya elimina 400 empleos de los 6.200 empleos que hay en contact center en Manizales, por lo cual hace que la ciudad de Manizales sea una ciudad con la tasa de desempleo más baja del país. Pero a la vez hay que advertir que eso genera la necesidad de unos nuevos empleos. Entonces, claro, evidentemente va a haber de allá y de acá. Tal vez logre superarse un poco más los desempleos, pero habrán otras alternativas. Es que cuando uno revisa las revoluciones, esto hace parte de la cuarta revolución industrial, pero si revisamos la primera revolución industrial, la segunda y la tercera, siempre hubo ese temor y hemos salido adelante. O sea, nosotros siempre vamos a estar ahí, eso es lo que yo espero. Siempre estamos con esa visión, ¿no? De poquito la subsistencia, y otras personas como son un poquito más fatalistas, ¿no? Ya algún rato pues nos reemplazarán a todos, pero bueno. Bueno, para no alargarnos mucho más, para recapitular un poco los puntos clave y ya ir concluyendo, una pregunta, bueno, para ustedes dos, partiendo de mi opinión personal, sobre todo sobre la implicación que tiene la inteligencia artificial. Si es que es algo realmente bueno y si es que lo es, si es que es necesario dentro de nuestra área. En algunos aspectos hemos visto que es positivo, ¿no? Nos facilita, como usted dice, la lectura de muchas sentencias, incluso de partes digamos, de otras partes del mundo, pero asimismo, como les comenté al inicio de esta conversación, se puede mal utilizar también, ¿no? Entonces, desafíos legales, hay que legislar, tiene límites el uso de esta, porque ahora no está legislado, no mucho, y además tampoco hay límite, ¿no? Es como decir, si es que yo vengo haciendo mi informe pericial en una IA, a lo mejor ni se dan cuenta, ¿no? Pero ¿qué implicaciones, más allá de la ética, que es lo fundamental, implicaciones legales, que, pues, cómo legislaríamos, cómo limitaríamos de manera, pues, normativa en la mala utilización diría yo, porque si está bien utilizado creo que es una herramienta valiosa, pero la mala utilización de estas herramientas? Bueno, habría que ver inicialmente lo que corresponde a las fuentes de donde se obtiene esa información, ¿no es cierto? Porque como en toda situación, como en todo aspecto, en el campo, por ejemplo, de lo que es la temática de la informática, conocemos que hay muchas redes, conocemos que hay información, como usted bien lo ha referido, información buena, valiosa, y a la vez pues también existe información basura. Si es que estas cuestiones se van mezclando, que pudiera de pronto en su momento, me invento este momento, generarse una especie de virus en contaminar esta situación de una buena información de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Entonces hay un aspecto importante, que la persona que utiliza la inteligencia artificial tendría que filtrar esa información, tendría que
buscar fuentes, ver si es que es una información real, una información veraz inicialmente. Y respondiendo al tema de la normatividad, de pronto de normar esta situación del uso, de los límites de la inteligencia artificial en su uso, pues eso conocemos de que quienes nos tienen que ayudar en esta temática son nuestros padres de la patria, los legisladores, que en este caso pues obviamente deberían tener una muy buena asesoría, una muy buena asistencia, para que puedan en realidad regular, como usted bien lo ha dicho, doctor, establecer lineamientos, una base y hasta dónde puedo irme con esta temática. Entonces, eso ya es tarea propia pues de nuestros legisladores, que a la vez pues deberían tener una muy buena asistencia en el campo jurídico. Sí, más que nada pues en nuestra sociedad ecuatoriana hablo, ¿no? Que si bien es cierto estamos avanzando pues en algunos temas de nosotros hemos retrocedido por temas de corrupción, ¿no? Hasta qué punto pues la mala utilización, como decíamos, de estas herramientas. El internet al fin y al cabo es una herramienta también que nos ha servido mucho, pero que también tiene pues sus situaciones malas. Entonces, como usted dice, al final asesorarse bien es un tema nuevo para nosotros, pero que en otras partes del mundo se ha visto que ya está bastante avanzado. Doctor Jorge, límites de la inteligencia artificial aplicadas a las ciencias forenses y al mundo jurídico. No, lo primero, en un alto porcentaje, muy alto porcentaje, siempre el derecho va detrás de la realidad. Por eso es que autores como Sabre-Bresky hablan de la ductilidad del derecho, hay que irlo adaptando. Entonces llega esta realidad, tenemos que adaptarnos. Ya hay propuestas. Hay una propuesta de crear un derecho fundamental en las constituciones que se llame Derecho Fundamental al Control Humano de la Inteligencia Artificial. Y eso está ya muy decantado bajo los requisitos que presupone que sí daría lugar a un derecho fundamental, la forma como debe de hacerse. Entonces, asimismo, habrá lugar a poder legislar en algunos aspectos en los cuales nosotros, insisto, podemos seguir siendo quienes vamos a administrar esa herramienta para hacer el mejor uso de ella y facilitar que nuestra vida pueda ser cada vez una vida en la que podamos sacar mayores espacios, incluso para otras cosas. Porque es que a nosotros nos consume el tiempo, a nosotros nos consume el trabajo, nos consume las actividades que tiene que hacer. Uno esperaría que la inteligencia artificial le permita optimizar mayor el tiempo, entonces me quede más tiempo para irme para el parque con los chinos a comer un helado, me quede más tiempo para acostarme en una hamaca a pensar la vida, porque el ocio también es necesario, también existe el derecho a la pereza. Entonces, hacia es donde nos tiene que conducir eso. Un derecho fundamental de todos. Bueno, con esto creo que vamos cerrando un poco, vamos terminando. Nada más agradecerle, doctor Osvaldo, doctor Jorge, muy interesante. Es siempre para nosotros como comunidad académica pues tratar estos temas que son muy enriquecedores, y también invitar a la audiencia, si es que tienen pues alguna inquietud, alguna duda, dejárnosla en los comentarios o enviarnos algún tipo de mensaje para nosotros pues estar en contacto con ustedes. Invitarles también a que se inscriban, se matriculen pues en las carreras del instituto, en este caso concreto pues a la carrera de criminalística. Como pueden observar pues tienen docentes de primerísimo nivel. Agradecerle, doctor Osvaldo, recapitulando un poco, doctor Osvaldo Paqui, abogado, docente del Instituto Superior Tecnológico de Alquimia, perito acreditado de la función judicial. Doctor Jorge Carvajal, también abogado, docente del Instituto Tecnológico Alquimia y director de la Maestría de Ciencias Forenses de la Universidad de Manizales, Córdoba. Quien les habla, abogado Paul Ramírez. Con nosotros será pues hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.